regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el presidente de Interlaces, Oscar Schemmel. Hemos venido conversando sobre el voto emocional, usted hablaba del voto neurótico particularmente, la gente desea un cambio, mejoras en su economía y no importa, sino el que tenga más posibilidad de ganar. Algunos hablan de la economía del voto. Lo cierto es que hay 9 candidatos de la oposición y hay 8 pues, que no logran tener ni un 20% juntos. No han logrado llegar con su mensaje a la población. Algunos decían que llegaba para dispersar el voto opositor, pero también hay un chavismo que es crítico del gobierno de Maduro, que también, podría también dispersarse ese voto del chavismo duro. Empezó la campaña, hemos visto que por parte del gobierno de Nicolás Maduro retomaron esa canción de Chávez, Corazón del Pueblo, que busca rescatar también, ¿no?, todo el sentimiento del chavismo. Es que el chavismo, muchos han perdido la conexión con lo que han denominado algunos incluso madurismo. Dicen que es diferente, que no es lo mismo. El chavismo, más que una ideología, un programa de gobierno, el chavismo es una comunidad emocional, una cultura política, una estructura emocional, una comunidad emocional, una ideología, una cultura política. Y que logró hacer una gran mayoría en los votos, más del 70% identidad de clase, una identidad de clase. Decir chavismo es decir pobre. De alguna manera hay un vínculo emocional. Y los mayorías populares reconocen que ahora los tratan con más respeto. Hubo un problema de exclusión social que hoy se ha superado, así sea simbólicamente. Incluso los sectores populares que favorecen la reelección del presidente Maduro no solo votan porque hay una valoración positiva de la gestión, porque hay unas expectativas positivas, votan a favor de Maduro para defender y proteger el legado, para no volver a la exclusión social y al desprecio por los pobres, para no volver al autoritarismo social, para defender los programas sociales, para proteger el discurso a favor de los pobres y de sus necesidades. Pero hay también un chavismo crítico que siente que justamente eso que prometió Chávez hoy, lamentablemente, pues no está presente en los hospitales, en las escuelas. Usted nos mencionaba que a Maduro pues le ha tocado diferente con el tema de las sanciones, pero sin embargo muchos ya no están dispuestos quizá a escuchar nuevamente que las sanciones, sino que quieren ver ya más soluciones prácticas que puedan darle finalmente una respuesta a sus problemas, ¿no? En una época las emociones dominaron la decisión electoral, todavía hoy, pero hoy hay que añadirle la economía, las expectativas con relación a la economía del país. Y quienes respaldan a Nicolás Maduro, a la reelección del presidente Nicolás Maduro, entienden que les puede ir mejor ahora que con otra opción de oposición, que hay un proyecto, que hay una propuesta, que hay una gestión positiva que bajó la inflación, que resolvió que ha protegido la moneda nacional frente a una devaluación que se ha contenido, los programas sociales, las inversiones, el sostenido crecimiento de la producción petrolera y las medidas coercitivas unilaterales. Todo eso resuelve en esa disonancia que tú me acabas de mencionar, es decir, que soy chavista pero estoy descontento. Ahora, ¿cuál es la causa de mi descontento? ¿La gestión solamente o también las medidas coercitivas unilaterales? Y los chavistas han resuelto esa disonancia. De hecho, el chavista descontento normalmente durante procesos electorales se atrinchera y regresa frente a la amenaza de una restauración de la exclusión. Igual pasa con la oposición. La oposición o los sectores de oposición más radicales ven cualquier oportunidad como una posibilidad, como un instrumento para salir del presidente Maduro y de lo que significa el chavismo. Incluso para muchos analistas pues decían que era más fácil para el gobierno hacer una campaña contra un proyecto como el de María Corina, bueno, ahora está representado por Edmundo, ya que ella se encuentra inhabilitada, a que una campaña quizá con otro candidato más moderado o de centro, como por ejemplo un Antonio Ecarri o Márquez, que tienen otro tipo de propuestas y que quizá puedan aglutinar e incluso llamar a ese voto del chavismo. Sí,
difícilmente una candidatura de oposición cautive al chavismo, pues son dos realidades culturales, incluso el chavismo emocionales. descontento es difícil Incluso en el algunos chavismo sectores ir con el descontento, proyecto de sí, Edmundo. chavismo descontento finalmente se alinea con los otros sectores del chavismo para proteger el legado, para proteger las conquistas y repito, frente a la amenaza de una restauración del modelo de exclusión social y del autoritarismo social. Pero fíjate, volvemos a un tema importante. La oposición hoy carece de herramientas culturales y simbólicas para realmente convertirse en una alternativa y gobernar al país después del 28 de julio o en enero del próximo año. Esas carencias son muy graves porque te impiden gobernar, te impiden vincularte con las mayorías de manera efectiva, sostenida, Incluso se ha hablado profunda. que tendría que ser, en el caso de que gane la oposición, un gobierno que pueda incluir a los factores que, digamos, del gobierno, del oficialismo, de cohabitación. Por eso lo importante en el caso de Estados Unidos es garantizar el orden, la gobernabilidad, la estabilidad social. ¿Hay amenazas a la gobernabilidad, a la estabilidad y la paz social? Sí, hay amenazas porque hay sectores radicales detrás de la candidatura del mundo que pueden influir en la gestión de gobierno, que pueden influir en la manera como vincularse con la sociedad venezolana y con el resto de los factores de poder. Hoy el chavismo no solamente es una fuerza simbólica, cultural, emocional, política, ideológica, es una fuerza institucional. Las instituciones de alguna manera están vinculadas, asociadas o participan de la visión de país y de sociedad del chavismo. La sociedad entera, fíjate, una cosa sorprendente, o que define un poco, entre otras cosas, esta situación. Hoy el chavismo tiene más respaldo en distintos sectores sociales que nunca antes. Los empresarios hablan bien del chavismo. Algunos sectores de la clase media que han visto que se ha estabilizado la economía y el tipo de cambio. Pero, por ejemplo, los empresarios. Tú ves cada vez más simpatizantes en el empresariado con relación al modelo económico de la revolución bolivariana. Hoy las ideas del chavismo son las ideas o forman parte del sentido común y de la cultura de la sociedad, casi en su mayoría. Hoy hay más consensos que nunca con relación al modelo económico, social y político. Hoy nadie niega que lo que más le conviene a Venezuela es un modelo económico mixto, con distintas formas de propiedad, un modelo económico post-rentista, productivo, diversificado. Nadie hoy niega, ni chavistas ni opositores, para reducirlo a esa polarización, nadie niega el rol fundamental del Estado y el rol fundamental del sector privado. Hoy hay más coincidencias y consensos que nunca antes. Se han dado algunos reconocimientos incluso de un sector y del otro, también dentro del chavismo. El presidente Maduro ha hecho una revisión a sus políticas también en materia económica y pues también algunos hablan de que empezó a dar un giro importante y a tomar otras acciones justamente para proteger. Hoy nadie piensa que el chavismo es una amenaza a la propiedad privada, por ejemplo. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Es una frase que puede ser polémica porque muchos también dicen lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan en esa época que el chavismo era igual a expropiar, iba contra la propiedad privada? El tema de las expropiaciones creo que se reconoció que fue un error. Sí, en estos dos periodos de madurismo, para llamarlo de alguna manera, en Miraflores no ha habido una expropiación. Todo lo contrario, se han creado y fortalecido los vínculos con el sector privado y con el capital internacional. Y todos estos actores económicos fundamentales lo que quieren es orden, estabilidad y continuidad. Señor Schemmel, tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos con más, no se aparten.